Hola niños y niñas, espero que estén muy bien en sus casas, que estén protegiéndose y que estén cuidando a su familia. Hoy vamos a trabajar un poco en lo que ya hemos estudiado anteriormente, las guías, en relación a lo que es el mínimo común múltiplo. Nuestro objetivo, como dice ahí, va a ser desarrollar problemas que implique calcular el mínimo común múltiplo, aprender a desarrollarlos, aprender a detectar cuándo nos estamos refiriendo a un problema que hable de mínimo común múltiplo. No solamente calcularlo, sino que también desarrollar un problema, entender cuándo tengo que aplicarlo. Antes de eso, vamos a recordar un poquito de qué se trata el mínimo común múltiplo. Bueno, habíamos dicho que el mínimo común múltiplo es el múltiplo común que se encuentre en dos dígitos, pero que sea el mínimo, el más bajo, el de más baja cantidad. El primero, si usted escribe la lista. ¿Por qué el mínimo? Porque recuerden que el mínimo común múltiplo es un número común. Ahora, ¿por qué el más pequeño? Porque recuerden que los múltiplos de cualquier número son infinitos. Entonces, si quisiera escribir el máximo común múltiplo, sería imposible, debido a que los números son infinitos. Por lo tanto, tenemos que pensar en el mínimo, en el más bajo. ¿Ya? Pero antes de eso, como les decía, vamos a recordar cómo se calculaba esto. Por ejemplo, tenemos dos cantidades, 9 y 12. ¿Ya? Dos cantidades, 9 y 12. Entonces, para poder obtener el mínimo común múltiplo tenemos dos estrategias. La estrategia número 1 consiste en escribir los múltiplos comunes de cada uno y encontrar entre esos múltiplos comunes aquel que sea el menor. Veamos, tenemos los múltiplos del 9 y los múltiplos del 12. Escribimos entonces los múltiplos del 9. Tenemos 9, 18, 27, 36, 45 y etc. Veamos los múltiplos del 12. Tenemos 12, 24, 36, 48, 60 y etcétera y más etcétera. ¿Ya? Ahora, podríamos seguir escribiendo los múltiplos, pero recuerde que son infinitos, por lo tanto no lo voy a hacer, por eso pongo unos puntitos. Bueno, tenemos los múltiplos comunes, vamos a encontrar el mínimo, el más pequeño. Entonces, si observamos las dos cantidades, nos podemos dar cuenta que hay un múltiplo común, que es 36. Se repite en ambos. Por lo tanto, quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 9 y 12 sería 36. ¿Ya? Esa es una manera. Luego tenemos otra estrategia. Vamos a separar acá para poder entender un poco. Tenemos otra estrategia. Esta estrategia le vamos a llamar tabla de factores primos. ¿Qué es una tabla de factores primos? Es una tabla que, como dice su nombre, utiliza solo números primos. ¿Pero cuáles son los números primos? Los números primos, recuerden que son aquellos que solamente se pueden dividir por sí mismo y por 1. Dicho de otra manera, para que se entienda, son aquellos números que la única manera de obtenerlos al multiplicar es multiplicar por 1 o multiplicar sí mismo por 1. Por ejemplo, el 5. Si yo multiplico 5 por 1 me da 5. Si yo multiplico 1 por 5 me da 5. ¿De qué otra manera puedo obtener el 5, perdón? De ninguna, ¿no es cierto? No existe otra manera. Por eso que el 5 es un número primo. Dicho esto, vamos a hacer una tabla de factorización prima con el 9 y el 12. Ya sabemos que es 36, pero lo vamos a hacer con esta tabla para verificar de que funciona. 9 y 12. ¿Ya? Bueno, aquí está la clave. Debo comenzar siempre con números primos. Y esta tabla se completa con números primos. En este lado van todos los números primos que yo voy a dividir. Y estos números los voy a dividir. ¿Por cuánto? Por números primos. Vamos viendo.
Voy a partir con 3. Algunos me dirán, profesor, ¿por qué no partió con 2? Yo hubiese partido con 2 si estos dos números fueran números pares. Pero el 9 es un número par. No, no es cierto. El 9 no es un número par. Solo el 12. Entonces tengo que buscar un número que lo pueda dividir a los dos al mismo tiempo. En este caso es el 3. Vamos viendo. 9 dividido en 3 es 3. Veamos el otro. 12 dividido en 3, 4. Vamos bien, pero aún no hemos terminado. Seguimos. ¿Existe algún número que pueda dividir a ambos? El 2 me dirán ustedes, pero el 3 no divide en forma exacta. No me sirve. Como no hay un número, debo dividirlos aparte. Veamos, partimos con el 3 dividido en 3. Y 3 dividido en 3 es 1. Cuando llegamos a 1, inmediatamente finalizo la división. Pero el 4 todavía está ahí molestando, está pendiente, no puedo. Tengo que eliminar este 4. Lo divido por 4, no puedo dividir por 4. ¿Por qué no puedo dividir por 4? Porque es una tabla de factores primos. Si son factores primos, no puedo dividir por 4 porque el 4 no es un número primo. Tengo que dividir por 2. 4 dividido en 2 es 2. ¿Todavía me queda este 2? Lo vuelvo a dividir por 2. Y me queda 1. Ustedes me dirán, profesor, pero aquí no en ningún lado sale 36. Ahora viene la segunda etapa. Todos estos números los voy a multiplicar. Y quedaría 3 por 3. Aquí están los dos 3. 3 por 3 es igual a 9. Luego me queda este 2. 9 por 2 es 18. Finalmente me queda el último 2 que está acá. 18 por 2 es 36. Oh, ¿qué pasó? Llegué al 36 igual. Perfecto. Eso quiere decir de que con estas estrategias puedo obtener el mínimo común múltiplo. ¿Se entendió? Espero que sí. Ahora pasemos a lo que nos convoca a esta clase, que es desarrollar problemas con el mínimo común múltiplo, o que implique calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Vamos a ver un problema relacionado con lo mismo. Este es un problema que ustedes tendrían que haber resuelto, que salía en el cuaderno de ejercicios. Dice, Fernando y Camila visitan siempre un hogar de ancianos. Fernando asiste cada 12 días y Camila cada 15 días. Si hoy coincidieron en su visita, ¿dentro de cuántos días más volverán a coincidir? Obviamente ahora no sabemos porque con esto del coronavirus obviamente no hay que ir a visitar un hogar de ancianos. Pero esto es un problema. ¿Ya? Este es un problema matemático, una historia, un invento. Bueno, les recuerdo que en matemática nosotros tenemos 3 grandes etapas. En realidad hay muchas, pero hay 3 que son las más importantes, que son los datos, el desarrollo del ejercicio y la respuesta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos con los datos primero. Tenemos que Fernando, le vamos a poner una F, va cada 12 días. Y luego tenemos que Camila, lo vamos a poner con una C, va cada 15 días. Ahora, volvamos a la lectura. Dice que asiste cada 12 días y cada 15 días se repite. Aparece un concepto que es repetir. Cuando nosotros decimos el concepto repetir equivale a multiplicar. Obviamente no vamos a multiplicar 12 por 15, pero como ellos se repiten en turnos distintos, vamos a encontrar un múltiplo común o mínimo común múltiplo. Cuando nos digan
que una persona va cada cuántos días y otra persona va otra cantidad de días, vamos a identificar que necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo. Repetir, es una manera de entenderlo, ¿ya? Los dos cada día se van repitiendo, pero, como son en distintos números, en distinta cantidad de días, tenemos que encontrar un punto de encuentro, un múltiplo común. Vamos viendo, desarrollo. Podemos hacer las dos estrategias, podemos buscar los múltiplos comunes o la tabla de factores. Voy a hacer la tabla de factores. Primos, recuerde, factores primos. Tengo el 12 y tengo el 15. Parto con un factor primo para dividir. ¿Cuál puede ser? El 2 no puede ser porque el 15 no es un número primo. Partiré con 3, que es aquel que puede dividir a ambos. Vamos viendo. 12 dividido en 3, 4. 15 dividido en 3, 5. Continúo. Ahora puedo seguir con el 2. Solo con el 4, eso sí, porque el 5 no me sirve. Me da inexacto, me da 2,5 y eso no se puede. Entonces, 4 dividido en 2 es 2. Y el 5 queda igual, porque todavía no puedo dividirlo. Sigo con el 2. 2 dividido en 2 es 1. Terminé 1. Veamos el otro, me queda todavía 5. Y ahora divido por 5. ¿Puedo hacerlo por 5? Sí, porque el 5 es un número primo. 5, en el 5 cabe una vez. Y ahora terminé. ¿Qué tenía que hacer ahora? Les pregunto y ustedes no me pueden responder. Pero yo les comento. ¿Qué tengo que hacer ahora? Multiplicar 3 por 2 por 2 por 5. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 5, 60. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo, en este caso de estos tres números, es 60. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la pregunta? Me voy a la pregunta. Porque la respuesta es de la pregunta, no del problema, de la pregunta. La pregunta es, ¿dentro de cuántos días volverán a coincidir? Dijimos que era 60, entonces la respuesta sería volverán a coincidir en 60 días. Eso es una estrategia de problemas. Pues bien, chicos, dicho esto y habiendo realizado este ejercicio, ahora yo les voy a enviar una guía que solamente va a ser de resolución de problemas de este tipo. La idea es que ustedes lo desarrollen similar a esto. Van a ser pocos problemas. Y yo posterior a eso voy a esperar sus respuestas. ¿Para qué? Para poder ir revisando a ver si realmente aprendieron. Bueno, les envío un gran abrazo desde acá y espero que estén muy bien y cuidándose en sus casas. Y ojalá nos podamos ver en un futuro pronto. Muchas gracias.